Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Palabra del Señor. Hola mis amigos, el Evangelio de hoy nos da unas pinceladas de Juan el Bautista, aquel destinado a abrir el camino de Jesús en su misión salvadora. Un hombre que incluso se atrevió a denunciar al gobernante de Galilea, es decir, a Herodes Antipas. Esto le causó a Juan la cárcel y posteriormente la muerte. Pero en su misión, Juan fue fiel a sus principios. Con frecuencia encontramos personas temerosas de denunciar el pecado, con tal de no meterse en ningún tipo de líos. El Antiguo Testamento también nos presenta la historia de Jonás, invitado por Dios a denunciar el pecado de Nínive. Literalmente se negó por miedo, aunque al final tuvo que ir. Cuando Dios pide algo, se hace. También está el caso del profeta Jeremías. Terminó en una cisterna acusado de traición por denunciar el pecado del pueblo hebreo. Esteban, conocido como el primer mártir, muere apedreado por hablar de Jesús. Estos casos en la Biblia, pero si buscamos a nuestro alrededor, también conocemos personas que buscando la verdad han sido acusadas y despreciadas, o por defender principios morales encarceladas. Se me ocurre pensar que en algunos países, algunas personas terminan en la cárcel por orar en silencio al frente de clínicas abortivas, clínicas que se dedican a interrumpir el embarazo o más claramente a asesinar niños. Conozco casos de maestros que defendiendo a los niños y adolescentes de los traficantes de drogas son amenazados para que los dejen consumir drogas. O padres y madres despreciados por sus hijos por inculcarles valores y principios. Hoy el Espíritu Santo me recuerda que debo defender mis valores con firmeza y con mayor razón si son los valores de Jesucristo. Él es mi razón de vivir y Él, que es mi único Dios, es en quien yo deposito mi confianza y su Espíritu me acompaña, es mi abogado y consolador. Así que cuando defiendes tus valores, no es Juan Bautista el que ha resucitado como pensaba Herodes, es Jesús que se refleja en ti. Ánimo, Dios te bendice y te acompaña. Amado Dios, ser tu abanderado, defender
la verdad, los principios, los valores, cuesta mucho, pues en algunos casos traen consecuencias dolorosas. Por eso te pido que envíes tu Espíritu Santo, el abogado, el consolador, aquel que puede defendernos, para que en el momento de la prueba podamos, Señor, enfrentarla sin temor alguno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. Amén.